Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, dramas y todo lo que rodea al mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y que, por supuesto, no podíamos pasar por alto. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, el famoso actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una reacción, digamos, peculiar, a un nombre en particular. ¿Qué nombre? ¿Por qué reaccionó así? Eso es lo que vamos a desgranar juntos en este vídeo. Pero antes de meternos de lleno en el meollo de la cuestión, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todas las noticias, exclusivas y salseo del mundo de los famosos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Así que sin más dilación, vamos a ello. Can Yaman, como todos sabéis, es un actor que despierta pasiones. Su atractivo físico, su talento interpretativo y su carisma innegable lo han convertido en una estrella internacional. Desde sus inicios en la televisión turca con series como Erkenci que lo catapultaron a la fama, hasta sus recientes proyectos en Italia, Can Yaman ha sabido ganarse el cariño del público. Sin embargo, la fama, como suele decirse, tiene su lado oscuro. Y en ocasiones, la presión mediática y el escrutinio constante pueden generar reacciones inesperadas. El incidente que vamos a analizar hoy tuvo lugar durante una entrevista, o al menos, lo que parecía ser una entrevista relajada y distendida. Can Yaman estaba promocionando uno de sus últimos trabajos, una serie en la que interpreta a un personaje llamado Francesco Demir, en la serie Viola come il mare. Todo transcurría con normalidad, las preguntas eran las típicas sobre su experiencia en el rodaje, sus compañeros de reparto, sus proyectos futuros. Hasta que llegó el nombre. La periodista, de forma aparentemente inocente, mencionó a Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Demet Özdemir, su ex compañera de reparto en Erkenci, y para muchos, algo más que una compañera de reparto. La reacción de Can Yaman fue, como mínimo, sorprendente. Su expresión cambió, su lenguaje corporal se tensó y, aunque intentó mantener la compostura, era evidente que el nombre de Demet Özdemir había tocado una fibra sensible. Pero, ¿por qué esta reacción? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las teorías que han circulado durante años sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante el rodaje de Erkenci, la química entre los dos actores era innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, Can y Demet parecían inseparables. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos juntos, compartiendo momentos de risas, complicidad y, para muchos, algo más que amistad. Los fans de la serie, por supuesto, no tardaron en shippearlos, es decir, en desear que su relación traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y durante un tiempo pareció que sus deseos se harían realidad. Can y Demet eran vistos juntos en eventos, cenas románticas y viajes. Los rumores de un romance eran cada vez más fuertes, aunque ninguno de los dos llegó a confirmarlo oficialmente. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos y la evidente conexión que mostraban ante las cámaras alimentaban aún más la fantasía de los fans, quienes analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran su relación. Los foros de fans se llenaban de debates sobre si realmente estaban juntos o si todo era una estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de la felicidad estalló. De repente las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, las sonrisas se volvieron más forzadas y los rumores de crisis comenzaron a circular. Poco tiempo después se confirmó lo que muchos temían: Can Yaman y Demet Özdemir habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se preguntaban qué había pasado para que su historia de amor llegara a su fin. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presión mediática, de celos. Incluso se rumoreó que había terceras personas involucradas. Algunos medios turcos apuntaron a que la personalidad de Can Yaman, a veces considerada demasiado impulsiva y egocéntrica, habría sido un factor determinante en la ruptura. Otros, en cambio, señalaron que la creciente fama de Demet Özdemir y sus ambiciones profesionales habrían generado tensiones en la relación. Lo cierto es que desde entonces, Can Yaman y Demet Özdemir han evitado hablar el uno del otro en público.
Y cuando se han visto obligados a hacerlo, sus respuestas han sido siempre evasivas y ambiguas. Esta actitud solo ha alimentado aún más el misterio en torno a su relación y ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas. Volviendo a la reacción de Can Yaman durante la entrevista, es evidente que el nombre de Demet Özdemir sigue siendo un tema delicado para él. Podría ser que aún guarde sentimientos por ella, que le recuerde un capítulo doloroso de su vida o simplemente que esté harto de que le pregunten siempre lo mismo. Sea cual sea la razón, su reacción fue lo suficientemente notoria como para generar una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado comprensivos con Can Yaman, argumentando que tiene derecho a proteger su intimidad y a no hablar de su vida personal si no le apetece. Consideran que la prensa del corazón ha sido demasiado intrusiva con su vida privada y que es comprensible que quiera mantener cierta distancia. Otros, en cambio, han criticado su actitud, considerándola infantil e inmadura. Argumentan que como figura pública, debe ser capaz de manejar este tipo de situaciones con más profesionalismo y que su reacción solo alimenta el morbo y los rumores. Y por supuesto, no han faltado los que han aprovechado la ocasión para revivir viejos rumores y teorías sobre la relación entre Can y Demet. Algunos incluso han llegado a afirmar que la ruptura fue una estrategia publicitaria para impulsar sus carreras y que en realidad nunca estuvieron enamorados. Lo cierto es que independientemente de la opinión que tengamos al respecto, la reacción de Can Yaman es una muestra más de la presión a la que están sometidos los famosos. Constantemente vigilados, juzgados y analizados, cualquier gesto, palabra o reacción puede ser interpretada y amplificada hasta el infinito. Y en ocasiones, esa presión puede llevar a reacciones inesperadas, como la que hemos presenciado hoy. La falta de privacidad, la constante atención de los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, incluso para aquellos que parecen estar más acostumbrados a la fama. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y una vida personal que merecen ser respetadas. A menudo tendemos a idealizarlos y a olvidar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades y problemas. En segundo lugar, que las relaciones, incluso las más mediáticas, son complejas y llenas de matices. No siempre es posible entender lo que sucede entre dos personas desde fuera, y es importante evitar juzgar o especular sin conocer todos los detalles. Y en tercer lugar, que no siempre es posible saber la verdad detrás de los rumores y las especulaciones. La prensa del corazón a menudo se alimenta de información no confirmada y de interpretaciones subjetivas, por lo que es importante tomar todo con pinzas y no dar por sentado lo que se lee o se escucha. En definitiva, el caso de Can Yaman y su reacción al nombre de Demet Özdemir es un ejemplo más de lo complicado que puede ser vivir bajo el foco mediático. Y aunque nunca sepamos con certeza qué hay detrás de esa reacción, podemos intentar comprender y respetar la privacidad de los implicados. Quizás Can Yaman simplemente necesitaba un respiro de las constantes preguntas sobre su pasado y su relación con Demet Özdemir. O quizás la mención de su nombre le recordó un capítulo doloroso de su vida que prefiere dejar atrás. Sea cual sea la razón, su reacción nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en el trato con las figuras públicas. Además, este incidente nos recuerda que las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo a menudo están sometidas a una presión adicional. La atención constante de los medios, las expectativas del público y la dificultad para mantener la privacidad pueden ser factores que contribuyen al fracaso de muchas parejas famosas. Es importante recordar que detrás de las portadas de revistas y los titulares sensacionalistas hay personas reales que están lidiando con sus propias emociones y desafíos. El impacto de este tipo de situaciones también se extiende a los fans. Para muchos seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, su relación era una fuente de inspiración y esperanza. Verlos juntos en la pantalla y fuera de ella les hacía creer en el amor verdadero. Por lo tanto, la ruptura de su relación fue una decepción para muchos, quienes sintieron que una parte de su fantasía se había desvanecido. Es importante recordar que los fans deben mantener una perspectiva realista y no idealizar las relaciones de las celebridades. Al final, son personas como nosotros que también experimentan alegrías, tristezas y desilusiones. En conclusión, la reacción de Can Yaman al escuchar el nombre de Demet Özdemir es un evento que nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. En primer lugar, nos recuerda la presión a la que están sometidos los famosos y la necesidad de respetar su privacidad.
En segundo lugar, nos muestra la complejidad de las relaciones amorosas, especialmente en el mundo del espectáculo. Y en tercer lugar, nos invita a ser críticos con la información que recibimos de los medios y a no dar por sentado todo lo que se lee o se escucha. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado la reacción de Can Yaman al escuchar el nombre de Demet Özdemir, hemos repasado la historia de su relación y hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que están sometidos los famosos. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué opináis de la reacción de Can Yaman? ¿Creéis que aún siente algo por Demet Özdemir? ¿O simplemente está harto de que le pregunten siempre lo mismo? Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creen que la periodista fue imprudente al mencionar el nombre de Demet Özdemir? ¿O consideran que era una pregunta inevitable dada la historia entre ambos actores? También me gustaría saber si creen que Can Yaman manejó la situación de la mejor manera posible o si debería haber respondido de forma diferente. Y por último, recordad que si queréis estar al día de todas las noticias, exclusivas y salseo del mundo de los famosos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para obtener contenido exclusivo y actualizaciones sobre los próximos vídeos. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Únanse a nuestra comunidad y compartan sus opiniones y comentarios con nosotros. Los esperamos.